es si la logística en España actualmente está dando todo lo que cabría esperar de esta disciplina en un momento como el actual en el que las cadenas de suministro deben ser obligadamente más eficaces. Eduardo. Pues mi opinión personal es que no queda otra, más que responder a esa demanda de eficiencia y competitividad. Y, de hecho, tenemos ejemplos en algunas empresas españolas que si son líderes no en España, sino en el mundo. Tenemos a Inditex, que tiene aquí una gran nave muy cerquita desde la que saca productos a todo el mundo. Y uno de sus éxitos, no es el único, pero uno muy importante, es la logística. Yo creo que la logística, nosotros hicimos hace 2 años un estudio de caracterización del sector con una consultora importante y en el aspecto de las buenas prácticas que se realizan en España dentro del sector de la logística, podríamos decir que prácticamente todas están utilizadas y puestas en marcha por las empresas españolas. Sí que es verdad, y además ha salido publicado en estos últimos días, el Banco Mundial publica un Logistics Performance Index, un índice de rendimiento logístico, y hemos subido muchos puestos desde el índice anterior, pero todavía estamos un poquito retrasados para lo que es nuestro PIB nacional. Es decir, quedan cosas todavía por hacer, pero yo creo que estamos a tono con lo que deberíamos estar haciendo. Enrique. De acuerdo. Me temo que va a ser una charla en el que estamos los tres representando bastante un poco la fuerza logística, ¿no? Por supuesto, yo creo que hoy en día estaríamos de acuerdo en que el turismo, por un lado, y sobre todo las exportaciones, están salvando nuestra balanza de pagos y están siendo, en todo caso, 2 de los sectores más activos en estos momentos. Por lo tanto, la logística como el instrumento que nos permite pues, incidir en este comercio exterior está jugando pues, un papel fundamental en esta, digamos, recuperación económica. Ojalá dentro de un tiempo dejemos de ser esta locomotora, porque eso significará que habrá otras, ¿no? Quizá, para matizar un poco esta afirmación, 3 limitaciones a esta capacidad de desarrollo de la logística en España. Alguna que se escapa de este encuentro. Por ejemplo, la duda que tenemos histórica, ¿no?, de por qué muchos barcos de los que vienen por el canal de Suez pasan de largo la península ibérica y se van a los puertos del norte de Europa. Algo tiene que ver las infraestructuras, pero sobre todo, yo, desde mi punto de vista, más la gestión que hacemos de nuestro día a día, y ahí hablaríamos de aduanas y otras cosas que, insisto, se escapan de esta mesa. Un segundo elemento crítico, y más en un momento en que las pymes, sobre todo, pues se abren puertas afuera y empiezan a exportar, es la limitación de la carretera. La carretera es la base del transporte, eso no lo vamos a discutir, pero en cambio yo creo que hay otros medios como el short sea shipping, el barco, y el ferrocarril, que aún deberían jugar un papel más importante y en definitiva la multimodalidad, segundo aspecto. Y el tercero, que quizás sí que liga más con lo que hoy está pasando aquí, con la mesa anterior, es un poco la reflexión sobre si tenemos las infraestructuras logísticas que necesitamos para ser realmente competitivos. No las debemos tener del todo, porque, como decía hace un momento, muchos de los tráficos marítimos pasan de largo. El propio Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, ha hecho un estudio reciente sobre las implicaciones del nuevo Canal de Panamá, la ampliación del Canal de Panamá en definitiva, y hasta qué punto esto va a cambiar los grandes tráficos este-oeste del mundo. Y la pregunta es, ¿estamos preparados nuestros puertos, en este caso atlánticos, para acoger este incremento de...? Yo creo que no, y esto se debe, y para polemizar un poco con la mesa anterior, a que las infraestructuras, las obras que se han hecho estos últimos años en España, en parte, no quiero generalizar, por favor, pero en parte, se han puesto algunos ejemplos antes, pues seguramente no han sido las más eficientes. Y esto no es una crítica a las constructoras, que son buenas, son potentes y hacen muchas veces lo que la administración les manda, sino a las administraciones, que han priorizado a veces porque el de al lado ha hecho una cosa y yo también la quiero, o por otros motivos que, en fin, se me escapan. ¿La realidad cuál es? Pues que, por ejemplo, se ha invertido mucho dinero en redes de alta velocidad para viajeros, que realmente pues no estoy seguro, así como una mejora de una carretera claramente pues ayuda al equilibrio territorial, la alta velocidad del tren está pensado para otro tipo de flujo, ¿no? Y en cambio este dinero que se ha invertido, yo creo que mal, en infraestructuras, que lo que supone en todo caso es déficit, en el mejor de los casos, porque algunas ni eso, porque están cerradas,
es dinero que se ha perdido para invertir en infraestructuras que realmente darían competitividad y que serían pues importantes, accesos a los puertos, los corredores ferroviarios. Nos hemos estado peleando de cuál tenía que ser, la realidad es que no hay, en estos momentos no es operativo el ferrocarril, y por lo tanto sí a la inversión, no tanto por comparación a otros países, cada realidad es distinta, sino realmente por necesidad, pero ordenada hacia la eficiencia en soporte de un sector como la logística, que insisto y acabo, es el que está en estos momentos junto con el turismo, como decía, tirando del carro. Ramón. Bueno, pues la ventaja de ser el último que habla pues es muy grande, ¿no? Que puedes ir centrando unas cuantas cosas que quiero escuchar muy rápido. Yo me alegro de la gran estructuración del sector de la construcción. Muy bueno, lo hemos oído toda la tarde, menos esta tarde, que no está nada estructurado. Nos han repetido 4 veces los mismos números reincidentemente, que además tiene una óptica que desde nuestra posición en el transporte y la logística pues es errónea. Es decir, ha faltado una palabra clave en cuanto al PIB y al empleo, que es la sostenibilidad. Es decir, construcción genera empleo mientras invierto. Transporte y logística invertimos, seguimos invirtiendo, pero el empleo que se genera es muy sostenible en relación con la inversión que se ha mantenido y en unas ratios que en estos momentos estamos entre el 9 y el 10% del empleo del país. No solamente las específicas dentro del sector, sino que todas las empresas del país tienen transporte, tienen empleos en transporte, tienen empleos en logística. Nuestro moderador conocerá muy bien que hasta la construcción, y hablamos de las pirámides de Egipto, era una operación de transporte y de logística, porque ¿qué será de la construcción sin el transporte y la logística? Tanto en las materias primas como en los productos fabricados. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuando damos datos y cifras. Y otra cuestión que a mí me preocupa es cuando hablamos de infraestructuras para el transporte y la logística, me voy a centrar en ellas, cuando hablamos de construcción y de infraestructuras, ¿para qué? Las referidas al transporte y a la logística tienen que ser para conseguir lo que los usuarios, las empresas, toda la economía mundial y la española en concreto, requieren del transporte y de la logística. Mayor flexibilidad, menores costos. Esas son las dos grandes premisas, mayor flexibilidad, menores costos. Y por lo tanto, si yo hago unas infraestructuras y hago mucha inversión en infraestructuras, pero esas infraestructuras, me estoy refiriendo fundamentalmente a las mercancías, no dejo aparte todo el mundo del movimiento y la logística de las personas, porque es otro mundo, primero que no soy experto y segundo que tiene una problemática totalmente diferente. Pero si nos centramos en el movimiento de las mercancías, si hacemos unas infraestructuras que no son eficientes, y me remito al ferrocarril, claro, estamos invirtiendo en AVE y nos venden los políticos que es un AVE para viajeros y mercancías. Y cierto, la Unión Europea está hablando solamente de mercancías, no de viajeros. Y nos hacen un túnel de Lepertus que conecta, para los que lo desconozcan, España con Francia, con una concesión, por supuesto, vía concesión, con unos cánones y unas tarifas tremendas, que necesitan una doble locomotora porque han hecho una pendiente de 21 milésimas cuando la mínima exigible para el transporte de mercancías es de 17 como máximo. Oiga, no vale, no juguemos a esto, porque si no, no seremos competitivos. Y en el transporte mundial se están haciendo grandes proyectos de infraestructuras, y aquí enlazo con la pregunta que nos ha hecho el moderador, que no las estamos viendo, que no nos estamos dando cuenta. El Gobierno de España, y así se lo hemos dicho desde nuestras asociaciones, está haciendo un plan de infraestructuras, transporte y vivienda, una estrategia logística que se basa fundamentalmente en conseguir que los barcos que llegan por el canal de Suez, de los tráficos de sureste asiático, paren en los puertos españoles, llevarlos por ferrocarril para Centro Europa para competir con los puertos del norte de Europa. Oiga, primero, Canal de Panamá, sí, se proyectó hace cuánto, no sé cuánto vamos a invertir, pero resulta que ya no pueden pasar los de más de 13.500 TEUs, contenedores, cuando ya hoy hay 25, que yo sepa, de más de 18.000 TEUs en producción los barcos, luego ya no van a pasar por ahí, vale. Canal de Suez, zona conflictiva, súper conflictiva. En cualquier momento esto estalla y pasan los años que estuvo parado por la guerra de lo que hay alrededor. Poco probable, pero cierto.
Claro, y hay proyectos alternativos para el movimiento mundial de transportes, como son en Guatemala, un corredor interoceánico de grandes inversiones, de 5.000 millones creo que son, en Honduras, en Nicaragua. El señor Abramovich, gran empresario, está trabajando en el proyecto de unir por el estrecho de Bering Rusia con Alaska para hacer el movimiento de mercancías a través del transiberiano. Empresas como la BMW y otras empresas alemanas potentes están haciendo trenes diarios de 11.000 kilómetros entre China y las principales ciudades alemanas, Rotterdam, Hamburgo, Leipzig, etcétera, aprovechando también en Rusia, y chinos, rusos, alemanes, franceses nos están dando la vuelta por la espalda. Las empresas que se estaban deslocalizando y que habían hecho un movimiento y que nos habían ido a China, ahora resulta que los propios chinos se la están llevando a África, con lo cual el movimiento de mercancías pasa por otro lado. Oiga, tengamos en cuenta estas visiones si queremos pensar en los próximos 5, 10, 15 años, aunque tengamos que resolver el día a día. Yo sé que teníais muchas ganas de hablar, pero como pretendo haceros al menos un par de preguntas más antes de concluir, a ser posible a cada uno, pues os rogaría algo de concreción. Me habían pasado 2 preguntas del público, como es el público soberano, pues una de ellas ya se ha contestado, que si el panorama de nulas inversiones en infraestructuras puede afectar al desarrollo del sector, ya habéis hablado de la importancia de las infraestructuras, pero hay otra que afecta a la actividad de los operadores logísticos, afecta al ferrocarril, a la multimodalidad, y por eso os la lanzo y contestáis los 3, o que conteste, digamos, quien quiera. La pregunta es esta. ¿Nos sobran en España plataformas y centros logísticos? ¿Se ha hecho una oportuna planificación o ha ocurrido lo mismo que con los aeropuertos? Eduardo. Yo personalmente creo que sobran. Creo que sobran porque dentro de lo que son nuestras necesidades de las infraestructuras está la componente inmobiliaria, y al albur de los fenómenos inmobiliarios, pues los políticos de turno han querido tener su centro logístico pegaico al pueblo y realmente no había una necesidad. Hay grandes centros logísticos que se ven hoy vacíos, que se ven muertos de risa y que no están siendo aprovechados. Y hay casos muy sonoros de grandísimas empresas que han apostado por estos centros logísticos, pues concretamente uno en una pequeña población de Cuenca, que no quiero mencionar, y que han tenido serios problemas porque todas esas grandes ideas que tenían, pues al final no han sido realidades. Al final el problema pasa como con los puertos y pasa como con muchas cosas. Yo creo que tenemos que tener una visión de conjunto. No podemos, seguro que hay temas locales y problemas regionales que se pueden resolver con infraestructuras que den soporte y servicio a eso. Pero si de lo que estamos hablando es de una estrategia logística, lo que nos tenemos que plantear es cómo resolvemos como país todo esto, cómo resolvemos que cuando queramos arrastrar, como decía antes Enrique, esos contenedores del canal de Suez, si es que siguen viniendo, como dice Ramón, por el canal de Suez, a los puertos de, vamos a decir, del Mediterráneo, a Valencia, a Barcelona. ¿Qué hacemos? ¿Que estamos compitiendo Barcelona con Valencia constantemente? Porque esa es la realidad también. No tenemos esa visión. ¿Dónde invertimos? ¿En Barcelona o invertimos en Valencia? Entonces, yo creo que lo que demanda la situación es, oye, una visión, si se me permite la expresión, una visión de Estado, una visión de demandas reales de lo que son las necesidades de las empresas, de los usuarios, de los operadores, de aquellos que entienden y que permitan canalizar esas inversiones a donde es necesario. Así que, y respondiendo, volviendo al principio, yo creo que sí que sobran muchos centros logísticos. Claro que sí. Yo pienso justo lo contrario. Es decir, yo tengo una visión muy liberal, si me permiten. Es decir, no creo en la planificación pública y creo en el desarrollo privado del negocio que interesa. Y segundo, lo que creo es que el poder público tiene que dar facilidades y tiene que dar sobre todo seguridad a quien arriesga su dinero y a quien cree pues, que puede tener una plataforma logística, un puerto o un aeropuerto que puede dar servicio a esta actividad logística. En todo caso, el Estado debería intervenir si hay pocas infraestructuras, pero como coincido con él, que sobran, creo que debería haber una actividad nula, ni planificación ni nada, sino soporte a la iniciativa privada que puede colaborar con la pública, y hay buenos ejemplos de ello, pero creo en la iniciativa privada y dejar que el mercado funcione y que quien tenga que competir, compita. Igual, perdóname, Ramón, porque igual me he explicado mal. Precisamente el error ha estado en que ha sido lo público el que ha tirado de la creación de esas infraestructuras y esas infraestructuras no responden a una demanda privada. Simplemente me refería a eso. Yo voy a hacer una matización más.
Estoy totalmente de acuerdo con Enrique. Lo que pasa es que, además, dentro de lo público se ha producido un hecho que es gravísimo, que es yo quiero, pero paga tú. Por lo tanto, desde la asociación le hemos hecho una propuesta al Gobierno. Es decir, mire usted, jerarquice, lo que vaya a preferir, jerarquícelo. Lo que sea de interés europeo, que lo pague con fondos europeos, paguémoslo con fondos europeos. Lo que sea de interés estatal, con fondos estatales, lo que sea de interés autonómico, porque lo quiere la autonomía con fondos autonómicos, y lo que quiere el ayuntamiento de XX, pues que lo pague con sus recursos. Y, desde luego, la iniciativa privada, ella se está jugando su dinero, que además no pasa después por situaciones de rescate, Es decir, el riesgo y ventura que yo pediría a los concesionarios de las infraestructuras públicas, el riesgo y ventura es el que se corre desde la empresa privada para los centros logísticos. En los centros logísticos hay más de 200 proyectos en España en estos momentos. 200 proyectos de centros logísticos, que va a suponer que llegaremos al 2020 con del orden de 135 millones de metros cuadrados de suelo logístico. En estos momentos estamos en 30. Es decir, esto es salvaje. ¿Por qué? Porque solamente en las distintas planificaciones entre el 2011 y el 2014 es que en el 2011 tenía el Gobierno 35 centros logísticos determinados en el primer PEI, y ahora en la última estrategia logística 62, que no tienen nada que ver ni dónde están los cargadores, ni dónde están los operadores logísticos, ni dónde están las empresas de producción, solamente terminales ferroviarias, 174 están en la red ferroviaria de interés general gestionada por Adif, 174. Renfe, el mayor operador, utiliza 15. 15. O sea, no puede ser. Soluciones que se plantean para el ferrocarril, para que el ferrocarril sea competitivo, desde las empresas de transporte de mercancías por carretera, que por cierto, aportamos muchísimo a la regularización del PIB, sobre todo vía impuestos de vehículos, aparte de los salarios, impuestos sociales, todo lo que hacen las empresas constructoras también. Además de eso, impuestos de vehículos, gasóleo profesional, que hay que devolver ahora el céntimo sanitario, etcétera, etcétera. El transporte para la multimodalidad, que da la otra parte de la pregunta, hemos propuesto algo que es muy claro: subir el remolque al tren y subir el remolque al barco. ¿Para qué? Para que, haciendo un transporte de punto a punto que pudiera hacerse solo por carretera, será mucho más eficiente si el transportista de carretera lo quiere hacer para obtener beneficios para el propio transporte de carretera, para el transporte por ferrocarril o marítimo, para el cargador y para la sociedad en general, con los costes externos y con la sostenibilidad, conciliando además la vida laboral y familiar de los conductores que hacen sus recorridos y sus tiempos de conducción y descanso, porque nuestro sector sí que está regulado, hasta los tiempos que tienes que parar de trabajo y de descanso, además de la capacitación profesional, empresarial, etcétera, 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 y de momento no con euroviñeta, de momento. Enrique, ¿querías decir algo? Sí, ya vendrá, la euroviñeta ya vendrá. No, en la línea de lo que decía, que el problema ha sido precisamente este, es decir, que la supuesta planificación que han hecho los gobiernos ha sido una planificación un poco al dictado de autoridades locales. Oiga, póngame en la lista esto. Y esto ha sido. Y esto hay que cambiarlo. Y hasta que esto no se cambie, pues prefiero liberalizarlo del todo y que sea la iniciativa privada a estar pendientes de listas públicas que no funcionan. En la línea de lo que decía, de acuerdo, yo creo que el futuro, lo he dicho antes, pasa por la intermodalidad. En el caso del barco no es imposible, no es una misión imposible, porque primero ya hay una cierta liberalización, está bastante avanzada. En cambio, en el tema ferroviario salimos de bajo cero y este está siendo un tema mucho más complicado. Las compañías privadas que han intentado, que han apostado por el ferrocarril, han visto pues, que estamos ante realmente un dumping por parte de alguna compañía pública, con lo cual este es un sector que va a costar mucho. La historia pesa mucho, pero además la realidad del día a día también pesa mucho y eso nos limita realmente a la capacidad logística de este país. A propósito de eso, vista la eterna asignatura pendiente del transporte de mercancías por ferrocarril, yo os preguntaría, y visto que de las pocas inversiones públicas en infraestructuras, gran parte de estas se están destinando a los accesos viarios a puertos, si es el momento del marítimo en cuanto a las mercancías. Ahora, si es un momento de desarrollo que vamos a ver avances en ese sentido.
Sí, no. A ver, nuestro diagnóstico. El transporte y la logística en España no es un problema de infraestructuras, no es un problema de infraestructuras, salvo temas puntuales y concretos. Nos sobran infraestructuras. Por ferrocarril en el año 60 se transportaba muchísimas más mercancías por ferrocarril que ahora, con muchísima menos infraestructura. No es un problema de infraestructura, es un problema de gestión. Es un problema de que si tú ves un tema endogámicamente, es decir, solo lo ves lo tuyo y nada más que lo tuyo, será un problema. El ferrocarril no sabe transportar, sabe traccionar. El que sabe transportar es el transportista de carretera, que sabe transportar, que sabe resolver de aquí a allí. Y por lo tanto, la solución del ferrocarril la vamos a dar desde el transporte por carretera. El transporte por carretera va a subirse al tren. ¿Por qué? Porque es sí o sí. ¿Qué es lo que hace falta para eso? Ayuda. Y yo estoy de acuerdo, quien usa paga, sí, quien contamina paga, y quien aporta al protocolo de Kioto del 20-20-20, reducción de gases de efecto invernadero, energías alternativas, etcétera, cobra. Y por lo tanto defendemos el ecobono y el ferrobono. Contaminamos, pagamos. Usamos, pagamos. Beneficiamos a la sociedad con los costes externos y con los costes directos para el cargador, para el transportista, para la sociedad en general. Ecobono. Sí, de acuerdo. Y de acuerdo en lo que decías de la potenciación del ferrocarril. Es decir, de hecho, la política de mi compañía es exactamente esta. Es decir, nosotros somos los que traccionamos el ferrocarril, tenemos un equipo comercial que habla básicamente con transportistas y con transitarios para llenar el ferrocarril de ida y de vuelta, y por lo tanto esta es la estrategia que yo creo que hay que seguir. Hay que perseguir al cliente y esto no se ha hecho nunca, hay que perseguirlo. Y respecto al ecobono, también absolutamente de acuerdo. Discrepo solo de un elemento concreto, y es decir, fíjate, si ves el mapa del ferrocarril en España hace 100 años, es mucho más tupido, no estúpido, más lleno, hay más vías. En alguno de los puertos de España, por ejemplo, de Bahía de Algeciras, hay unas imágenes preciosas de principios del siglo XX en la cual se ve perfectamente el barco y el tren absolutamente de lado y que hay una pequeñísima rompimiento de la carga porque están de lado y ahora no es así. Es decir, hay que recuperar, lo siento, hay que hacer una cierta inversión en infraestructuras ferroviarias y viarias de acceso a los puertos. Si nos creemos, y es así, el 86% del comercio internacional entra y sale por un puerto, por lo tanto, es el puerto el que hemos de facilitar los accesos viarios y ferroviarios y en este sentido, insisto, estamos peor que hace 114 años. Estamos peor, hay que invertir algo en este tema. Sí, Muy bien. En eso estoy de acuerdo. Por rematar esta pregunta, yo también creo que en la parte de la interfase exacta entre el barco, el tren, la carretera, el barco, la carretera, todavía nos falta algo y por eso sí que es verdad que creo que las últimas inversiones del Ministerio de Fomento, las que se anunciaban en el primer foro ibérico hace unos días, en la que Ramón estaba también presente, parece que había 6.500 millones que anunciaba la ministra y están todas dedicadas precisamente a eso, porque yo sí que creo que esa parte todavía falta y desde luego lo demás es gestión, que es un desastre. Bueno, como los logísticos somos enormemente puntuales y no quiero engañarles, una última pregunta y vamos a ver si somos capaces de contestar casi un sí o un no, cerrando el círculo y refiriéndonos a la construcción. Está sobre la mesa desde hace tiempo y ahora ha vuelto a salir la posibilidad del aumento de capacidad de carga por carretera de las 40 toneladas actuales a las 44. La pregunta es, ¿creéis que ese aumento, caso de producirse, va a tener una incidencia especial en el sector de la construcción? Eduardo. No sé responderte, ¿por qué? ¿En qué sentido? Por el tipo de mercancía que se... Bueno, supongo que sí. Hay soluciones para todo. Nosotros, desde luego, sí que propugnamos la utilización de vehículos de mayores cargas y de mayores dimensiones, siempre dentro de los parámetros técnicos de seguridad y de conservación de los elementos de las infraestructuras. Nosotros sí somos partidarios de que cuando es posible y cuando es óptimo, que se utilice y que se compartan los beneficios entre todos los agentes que intervienen. Sí, sin duda. Y
armonizadamente en Europa. Así como en el ferrocarril hay muy poca armonización. Y dentro de España también, ya que Yo estás creo en la que Generalitat. En Francia pues ya existe, en otros países existe, y por lo tanto sería bueno que en toda Europa, es un tema de costes, es un tema que tiene también su problemática, pero vaya, si era un sí o un no, sí. Ramón. Situación complicada. ¿Por qué? Porque no todo el sector del transporte es igual. Nada tiene que ver un transporte por carretera en remolque, en contenedores o en cisternas. Por lo tanto, estando de acuerdo, y por no repetir, la armonización europea, porque si no, ¿qué tenemos? Una flota solo para España y para los países que admiten las 44 toneladas y llegamos a Alemania y nos paramos y bajamos 4 toneladas. Es decir, ojo, 40 toneladas o 44, pero armonizado en Europa. Diferencia con el transporte multimodal, 2 más el equipo, si no, no seremos competitivos. 3, no estamos hablando, yo con Miguel Ángel, vuestro director de ferrocarriles, hablamos mucho de la asociación y estamos hablando de que el transporte, cuanta más capacidad de carga, mejor, pero en relación con otros compromisos. Es decir, tiene que haber unos compromisos con los cargadores para decir, oiga, no voy a invertir en una nueva flota, en unos nuevos equipos, en no sé qué, ¿para qué? Para hacer tenders cada 3 meses. O como algunos hacen tenders cada día. Es decir, también necesita un compromiso del sistema en la relación cargador y transportista para optimizar esas inversiones que sí o sí se harán. Respecto a las infraestructuras, que es la pregunta concreta. La Dirección General de Tráfico hasta ahora decía que no. Ahora le ha dado, con la presión, ya sabemos de quién, de decir que sí, que ya no hay problema en las carreteras. Y yo lo que digo es, en el caso de los pesos creo que no, pero en el caso de las dimensiones, muchísimos de nuestros centros logísticos no están preparados para recibir un camión de 25,25 con 60 toneladas de peso. No están preparados ni para recibirlo ni para operarlo. Por lo tanto, ojo con las distintas especialidades, armonización europea y la adaptación a las infraestructuras a las que van a llegar o circular por la cantidad de cientos de pequeños polígonos que tienen unas calles pequeñitas, estrechas, y que para cargar o descargar es un auténtico milagro. Muy bien, pues muchas gracias a los tres, gracias al público que se ha mantenido hasta aquí, que es el que ha acertado claramente, desde luego. Y con esto, por nuestra parte, concluimos.